Nosotros hablamos de tres pactos que hay generales. El pacto de redención es el pacto que hicieron antes de la fundación del mundo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada entre las personas de la Trinidad, donde ellas se ponen de acuerdo para decir que van a crear un plan de salvación. Ahora, ese pacto de redención es la base del resto de pactos. Luego, en el orden cronológico, podemos ver cómo se estipula el pacto de obras. En el tiempo, ya cuando comenzó el tiempo, en el principio, cuando el Señor creó todas las cosas, Adán y Eva debían obedecer. Era la condición. Desobedecieron, se rompió el pacto de obras. Y es donde se da lugar al pacto de gracia, también en el tiempo, anunciado en pactos previos y que será consumado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablemos en términos de pactos, hay tres pactos. El pacto de redención, antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. La Trinidad, ellos hacen un pacto de que salvarán al hombre. Luego hay un pacto de obras donde el Señor le dice al hombre que por obediencia procure su propia salvación, su propia vida eterna. El hombre falla y finalmente, pues, en lugar de destruirlo, el Señor tiene misericordia y procura un mediador a través del cual le salvará. Inmediatamente las personas, Adán y Eva, al verse pecadores, se sienten en vergüenza. Ellos dicen por estar desnudos, pero siempre han estado desnudos, no habían sentido vergüenza antes. La vergüenza que ellos tienen procede es de su pecado moral. Y el Señor lo que hace es cubrir su vergüenza con pieles de animal. Primera vez que se derrama sangre de animales. Porque nunca antes, desde que fue creado el hombre, hasta ese momento, nunca se había derramado la sangre de nadie. De nadie. No se había derramado la sangre de nadie. La muerte no existía. La muerte entra con el pecado. Y lo tremendo del asunto es que un animal inocente tiene que morir para cubrir el pecado de los culpables. Culpables que pretenden cubrir su cuerpo con delantales hechos de hojas. Eso es lo que ha pretendido hacer el hombre siempre, cubrir con sus propias obras su vergüenza. Incapaces de eso, se esconden de Dios, porque el hombre luego de la caída se quiere esconder de Dios. El mismo Señor sacrifica un animal inocente para cubrir la vergüenza de los seres morales culpables, y desde ahí empezamos a ver la primera analogía de la sustitución. Luego vimos la semana pasada cómo en Caín y Abel vemos que Caín se abstiene de ofrecer un sacrificio que tenga sangre, que se derrame la sangre. Él piensa que él puede ser aceptado delante de Dios por sus propias obras, y eso no le agradó a Dios. Mientras que Abel sigue el consejo de sus padres, y al parecer ellos enseñándoles que la única manera de poderse acercar a Dios es sacrificando un animal, él ofrece una ofrenda de sangre. Interesante todo esto que ha sucedido. Aquí es donde nos encontramos en este momento. Es en este momento donde nos encontramos, en un momento donde, por un lado, Caín ha matado a Abel, donde Caín es expulsado, donde Adán y Eva vuelven vuelve a engendrar a Adán y Eva, y ella concibe y da a luz un hijo, y este es Set. Y aquí es donde vamos a comenzar. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Porque nosotros tenemos que ver esto como una carrera de relevos. Desde la promesa que se hace en Génesis 3:15, que vendrá uno de la mujer, Adán y Eva pensando que ese uno es Caín, por eso le ponen a Caín Caín. Caín significa por voluntad de Dios he adquirido varón. Ellos tal vez diciendo de pronto en este se va a cumplir la promesa, pero lastimosamente Caín es un hombre rebelde que no quiere tener nada que ver con Dios y mata también a su hermano. Entonces ellos encuentran esperanza en el nacimiento de un nuevo hijo, que es Set. Y dice la palabra que luego, juntamente con un hijo de Set, los hombres vuelven a buscar a Dios. Y es por esa razón que vamos a ver el día de hoy cosas maravillosas. Pero como el tema del día de hoy precisamente es el pacto con Noé, como todos estos acontecimientos que yo les he contado hasta este momento en resumen, tienen que ver con Noé y tienen que ver con el diluvio universal. Bueno, todo está conectado. ¿Para dónde vamos nosotros?
ese pacto de gracia, el pacto de gracia del que les estoy hablando, que el Señor estipula una vez el hombre fue incapaz de por obediencia procurar su propia salvación, ese pacto de gracia se va a empezar a revelar de manera progresiva. Y el pacto general de gracia tiene estas, podemos decir, actualizaciones, como lo llama Sugel Michelin. Tiene las siguientes actualizaciones. El Señor promete en Génesis 3:15, de la mujer levantaré a un hombre que acabe con la obra de Satanás, ¿cierto? Esa es la promesa que está haciendo el Señor. Bueno, esa promesa, ¿cómo se va a cumplir? A través de un pacto que hace con Noé, un pacto que hace con Abraham, un pacto que hace con Moisés, un pacto que nuevamente hace con David y que llega y culmina con el nuevo pacto. ¿En dónde? En el cumplimiento de todas estas promesas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta revelación es una revelación progresiva. Una parte se la reveló a Noé, una parte se la reveló a Abraham, pero la parte que le reveló a Abraham honraba el pacto de Noé. Luego revela una parte mayor con Moisés, pero Moisés a su vez honra el pacto con Abraham y el pacto con Noé. Y finalmente una parte le revela a David, pero esa parte que le revela a David en ese pacto honra el pacto con Moisés, el pacto con Abraham y el pacto con Noé. Y todos apuntan a cumplir la promesa de Génesis 3:15, el protoevangelio. ¿Cuándo llega a su cúspide esta promesa? Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo este es el recorrido de la salvación del Señor en la persona de ese sustituto, de ese mediador, del Mesías, del Cristo, de nuestro Señor. Voy a hablarles de las razones del juicio, que ya les he nombrado algunas, luego puntualmente el juicio y el pacto de Dios después de ese juicio, y luego en 8 días vamos a hablar de un nuevo juicio que viene con la Torre de Babel. Un nuevo juicio que viene con la Torre de Babel. Entonces, las razones del juicio, el juicio y el pacto de Dios con Noé, luego del juicio del diluvio, y finalmente, en clases futuras, la Torre de Babel. Las razones del juicio: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo la maldad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Miren eso tan maravilloso. Ese es el contexto de Génesis capítulo 6. ¿Cómo terminan las genealogías? ¿Cuál es el propósito, más bien, de hablar de todas las genealogías de capítulo 5? Se quiere hablar de que habían dos vertientes, habían dos generaciones, habían dos simientes. Y en un momento dado, esas simientes, sucede lo que no debía suceder, se unieron. Y al unirse se perdió toda esperanza de que pudiese haber gente piadosa. Es allí donde dice el Señor que los raerá de la faz de la tierra. Génesis 5:21, donde se habla de la descendencia de Set, se posa especial atención en una persona, en Enoc. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este pasaje es impresionante. ¿Por qué? Porque Enoc, a pesar de ser de la facción de Set, él vivió 65 años sin Dios. 65 años donde no aparece Dios. Y vivió 65 años Enoc y engendró a Matusalén. 65 años donde no se habla de que Enoc tuviera relación con Dios. Pero dice que a partir de que nace Matusalén, de alguna manera, él tiene esa revelación de parte de Dios y empieza a caminar con Dios y empieza a alinear su vida a la obediencia a Dios, al punto de que, escúchenme bien, por 300 años camina con Dios. Finalmente el Señor toma la decisión de llevarse a Enoc. Cuando la palabra de Dios habla de que camina con Dios, es que
que se sujetó a lo que dijo Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Que engendraran, que se multiplicaran, que enviaría a uno que le salvara. Es decir, que Enoc debió haber creído en las cosas que creyeron Adán y Eva, en que vendría un sustituto, en que era necesario acercarse a Dios. ¿Cómo? La única manera de acercarse era sacrificando un cordero y con sangre. Y ese cordero del todo se quemaba, porque en esa época, escúchenme bien, hasta antes de entrar al arca, los hombres no comían carne. Solo se alimentaban de vegetales y de los frutos de los árboles, y ahora de cultivar la tierra, como lo empezaban a hacer toda esta descendencia de Caín, y aún como lo veíamos con el mismo Caín. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que aún en medio de ese momento en que el Señor actúa en Enoc y él lo empieza a seguir por la fe, dice Judas, el libro de Judas del Nuevo Testamento, que el Señor le habla a Enoc de que se aproxima un juicio. Y dice así: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho de ellas. Es a esas personas, si ustedes leen Judas, capítulo 1, que solo tiene un capítulo Judas, el verso 16, van a darse cuenta que vendría y se vendrá el Señor con su santa decena de millares a traer un juicio y a eliminarlos de la tierra. ¿Cuál fue el gran pecado que hubo en la tierra para que viniera el juicio del diluvio universal? La apostasía. La apostasía. No es casualidad, mis hermanos, que una de las señales antes del fin, ¿cuál es? Dice, pero antes del fin, ¿qué se manifestará? La apostasía. Esto es cíclico. Esto es repetitivo, mis hermanos. Esto es lo que está sucediendo en Génesis y lo que también va a suceder en tiempos postreros. Las razones del juicio. El diluvio nos dice que merecemos ser destruidos por Dios debido a nuestro pecado. Pero ¿cómo termina Génesis 5:5? Diciendo que Noé haya gracia ante los ojos de Dios. Había esperanza para la humanidad. ¿Qué dice el texto? Cuando dice halló gracia a Noé, ¿saben a qué lo está conectando? Está conectando directamente a Noé con la promesa de Génesis 3:15. Yo seré el que los salvaré, dijo Dios. No se salvarán ustedes mismos, yo les proveeré de sacrificio, les proveeré de un hombre que nazca de la mujer y los salve de lo que ustedes arruinaron y de lo que arruinó la serpiente. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque le dijo va a venir un diluvio, y lo primero que tuvo que hacer Noé es ir al diccionario y buscar la palabra diluvio, porque hasta ese momento no llovía. Ese fenómeno de que caiga agua del cielo sucedió, fue en tiempos de Noé por primera vez. Mis hermanos, no había en ese momento lluvias, no las había. De hecho, mis hermanos, se ha comprobado que los grandes océanos son la mayor demostración que hubo un diluvio universal, porque esa fue la gran cantidad de agua que cayó del cielo. Y mis hermanos, esta es la conexión maravillosa, maravillosa entre Génesis 3:15 y Noé. Noé fue escogido por Dios no porque fuera mejor que los demás. Noé cometía los mismos pecados que los demás. Así como Enoc por 65 años vivió una vida pagana hasta que Dios por gracia actuó en él. Es decir, podemos decir que Enoc nació de nuevo a los 65 años. Y Noé, cuando es llamado por el Señor, en ese momento es que haya gracia delante de Dios y es salvo. Los creyentes del Antiguo Testamento no son salvos diferentes a los creyentes del Nuevo Testamento. Tanto Enoc como Noé tuvieron fe en las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? Pues la única que había hasta ese momento, Génesis 3:15, el protoevangelio. El arca de Noé, entonces, se convierte en un tipo de ese Salvador, como el refugio para que su pueblo, el pueblo de Dios, se refugie del juicio. Entonces, mis hermanos, el diluvio y el arca de Noé son tipos y tienen una función doble del pacto. Primero que todo, instaurar un mundo estable para salvación, pero también es el tipo y figura del juicio
y la salvación de Dios. La ira de Dios es algo real, mis hermanos. Y cada vez que nosotros predicamos el evangelio, tenemos que predicar que Dios está irado con los pecadores y se aproxima a un juicio. De hecho, la palabra de Dios en Juan capítulo 3, Juan 3:16, somos especialistas en relatarlo: de tal manera amó Dios al mundo, y dice que todo aquel que crea en el Señor Jesús será salvo. Pero inmediatamente después, Juan 3:18 dice: todo el que no cree en él ya ha sido condenado. O sea, nosotros debemos predicarle esa realidad a las personas. Las personas que no han depositado su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, para depositar su fe en el Señor Jesucristo, tienen que saber lo que el Señor Jesucristo hizo. Eso no es poner la fe en el nombre, en esas letricas, 1, 2, 3, 4, 5. No es poner la fe en ese nombre. Hay gente especialista en predicar 1000 veces el nombre de Jesús y nunca explican lo que hizo Jesús en la cruz. No, es poner la fe en lo que el Señor hizo. Bueno, mis hermanos, esto es interesante. Todas las personas que no han depositado su fe en el Jesús de las Escrituras están condenadas. Y eso hay que predicarlo. Y decirles que la única manera de salvarse de la condenación es que depositen su confianza en Jesús. Pero explicarles por qué Jesús tenía que morir, que es en lo que fallan muchos cristianos, no conocen ni siquiera el Evangelio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Un juicio inminente. Esto es el Evangelio, el diluvio universal es el Evangelio, un juicio inminente. Pero también Dios puede salvar. El arca simboliza. Solo los que están dentro del arca, solo los que están dentro de Jesús son salvos. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esto es maravilloso y le da otra connotación a nuestra fe. Generalidades de la construcción del arca. Fue tanto humana como divina. Dios diseñó el arca y Noé ejecutó su construcción. El diseño del arca fue una revelación divina para salvación de Noé y su familia. Si a Noé Dios no le da las especificaciones exactas de cómo construir el arca, Noé no sabría cómo construirla. Pues lo mismo pasa con la predicación del evangelio, mis hermanos. Las personas de manera natural no saben cómo salvarse. Tienen que ir a la Biblia y ver las condiciones específicas de salvación. Tienen que ver las medidas exactas. Y mis hermanos, ¿saben en quién se cumplen las medidas exactas que hablaron por siglos de los siglos? Amén. Todos los profetas y Moisés y los salmos. Esas medidas exactas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. El arca fue construida también con madera de gofer, una madera de un árbol que al parecer es prediluviano y que ya no existe. Recordemos que la madera de este árbol era famosa por su durabilidad y era indestructible porque no se pudría, no se descomponía. Existiendo abundantemente en las montañas, en ese momento de la Baja Armenia y el Alta Siria, en los confines de Kurdistán, que es donde queda ahora, ¿no? Pero al parecer ese árbol desapareció en el diluvio universal, porque era una madera tan fuerte como el acero, pero flotaba. Y no se descomponía, no se dañaba, no se corrompía, el agua no la llenaba, como que no se empapaba al punto de poderse descomponer. Ahora, también la Biblia habla de que el arca estaba formada por 3 aposentos, un piso alto, uno medio y otro bajo. Características que se pueden apuntar a cómo en la salvación del Señor están las 3 personas de la Trinidad. El Padre ejerce la soberanía y decreta los consejos determinados de la Trinidad. El Hijo ejecuta el plan y los consejos divinos nos redime. Y el Espíritu Santo desarrolla los consejos divinos y aplica el nuevo nacimiento y la regeneración. Eso lo vamos a ver con más detalle para los que no lo han visto en Doctrina de Dios, Doctrina de Cristo y Doctrina del Espíritu Santo. Los que ya vieron teología sistemática pueden leer esos pasajes y se darán cuenta y recordarán lo que vimos anteriormente. El arca también, esa madera de las que les hablo, fue recubierta con brea por dentro y por fuera. Esto era un mineral asfaltado, alguna sustancia como betuminosa, significa que era como betún que cubría, que lubricaba, pero que también impermeabilizaba la madera. Ahora, esa superficie que quedaba dura la haría impenetrable. Los que entraron en el arca fueron librados de las aguas del diluvio por la cobertura de brea con la que fue calafateada.
Así nosotros estando en Cristo, somos salvos de los juicios porque Él es nuestra cobertura. Mis hermanos, esto también lo vamos a ver nosotros con la sangre en la puerta y los dinteles en el Éxodo. También lo vamos a ver de manera maravillosa con el mismo Moisés, muchos años antes de ese evento que les acabo de mencionar, cuando hacen una pequeña arquilla de manera y la calafatean con brea para que ésta no se hunda en el Nilo y lo conduzca a su destino, que finalmente es el palacio de Faraón. Mis hermanos, podemos ver cómo, por un lado, los impíos son condenados y por otro lado, los creyentes son salvos. Y los creyentes, déjenme decirles, sencillamente son pecadores, que al actuar Dios en ellos, se les dio la capacidad de creer. El arca tenía una puerta, dice Génesis 6:1. Solo una entrada fue provista en un lado del arca. Hoy no es diferente. Existe solo una posibilidad de salvación. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Cristo es la única puerta. No hay otra. Este acto entonces de que se cerró la puerta por Dios o de cubrirla, daba a entender que Noé había venido a ser objeto del cuidado y protección especial por parte de Dios y que para los de afuera la oportunidad de gracia había terminado. Es a eso a lo que se refiere el pasaje cuando dice que les dio 120 años. ¿Qué hizo durante esos 120 años Noé? Desde que el Señor le habla, desde que el Señor se le manifiesta, Noé solo hace dos cosas. Y una es construir el arca y otra es predicar. La segunda carta a Pedro dice que Noé fue pregonero de justicia. Él predicó que se aproximaba un juicio y que corrieran al arca de salvación. Él predicó el evangelio. Él predicó el evangelio. Finalmente, para concluir, hablando del diluvio, las palabras hebreas Mayán, traducida como fuentes, porque Génesis 7:11 dice que las fuentes del abismo fueron abiertas, probablemente significa algo que estaba descendiendo impetuosamente. Aquel mismo día todas las fuentes de las aguas del gran abismo fueron repentinamente rotas con tremendas rajaduras, es decir, se rajaron todas las aguas del gran Tenón, abismo o depósito de las aguas superiores que habían sido separadas de las aguas inferiores. Acuérdense que dice que el Señor separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. Unas veces uno dice, bueno, ¿y cómo así que las aguas de arriba? ¿Qué significa eso? Muchas personas han dicho, no, las nubes. Pues el gran Tenón, se cree que en el tiempo prediluviano había una gran concentración de agua en la parte superior del cielo, concentrada de agua, pero que al parecer no solamente era gaseosa, sino que también en forma como de hielo. Acuérdense que el granizo desciende de esa manera porque son grandes concentraciones de agua que están entre gaseosas y sólidas y que llegan a la tierra como grandes témpanos de hielo. Bueno, esa gran concentración de agua estaba arriba. Nunca había llovido, acuérdense. Entonces, esas nubes cargadas de agua y estos grandes depósitos son ese gran abismo que se quebró y empezó a llover. Hasta entonces había permanecido un estado de suspensión sobre la expansión de los cielos. El texto de Génesis 7:11 podría referirse, pues, a una gran acumulación de aguas sólidas que, según algunos intérpretes, formaban un denso manto de hielo, una masa compacta que estaba suspendida en el espacio alrededor de la tierra antes del diluvio, que actuaba como una capa protectora contra las radiaciones antiníticas del sol y que al resquebrajarse se precipitó hacia abajo descendiendo en forma de lluvia. Palabras más, palabras menos. Habría grandes concentraciones de hielo en el espacio que impedían que en el movimiento de rotación de la Tierra los rayos ultravioleta del sol que han causado tantos estragos en la raza humana cayeran. ¿Ustedes por qué creen que la edad de las personas cayó vertiginosamente luego del diluvio? Hablamos de personas que vivieron 600, 700. Matusalén muere y viene el diluvio. En otra oportunidad hablaré de eso porque aún Matusalén tiene una vida profética. Matusalén es la persona que más vive en la tierra mostrando la paciencia de Dios. Imagínense.
Porque cuando nace Matusalén, el Señor le dice a Enoc, viene un juicio. Y desde que el Señor le habla a Enoc de que viene un juicio, que es cuando nace Matusalén, hasta que ese juicio viene, fueron 969 años, casi 1000 años. Si nosotros vamos a Pedro, el apóstol dice, porque Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el verso anterior, a eso que les acabo de citar, es porque para Dios un día son 1000 años y 1000 años como un día. El Señor esperó casi 1000 años pacientemente a que la gente se arrepintiera y solo 8 lo hicieron. Entonces, mis hermanos, todo lo que está sucediendo tiene una razón de ser. Y lo tremendo del asunto es que luego de que sale el hombre del arca, cuando vuelve a repoblar la tierra Noé y su familia, esas personas que nacen, la tierra a la que vienen ya es una tierra diferente. La tierra postdiluviana se cree que se perdieron muchas especies de vegetación, consecuencia del pecado, porque el pecado, escúchenme bien, dañó, lesionó la creación del Señor. Igualmente, la edad de los hombres cayó vertiginosamente. Ya vemos en el tiempo de Abraham que la gente ya no vive 600, 700, 900 años, sino que el papá de Abraham vive 130 años. Entonces, imagínense, mis hermanos, esto tan impresionante. Ellos iban a salir a un mundo ya muy diferente, más hostil, que haría que el hombre viviera menos. La palabra Hamabul aparece otra vez en el Salmo 29:10 y se refiere únicamente al diluvio de Noé. También debe notarse que Génesis 7:11, en la palabra cataratas, en hebreo arubá, se traduce en otras versiones como ventanas o compuertas. En cuanto al vocablo lluvia de Génesis 7:12, el término es gesén, indicando una lluvia torrencial, violenta, un aguacero impetuoso y constante. Se vino el diluvio universal. Durante 40 días y 40 noches llovió. Y aunque llovió solo durante 40 días y 40 noches, el agua no descendió, sino hasta un año después. O sea que un año duró Noé dentro del arca. ¿Qué tan alta llegó el agua? La palabra de Dios dice que las aguas llegaron 200 metros más altos que el monte más alto. 200 metros más alto que el monte más alto. No sé cuál era el monte más alto que había en aquella época. Al día de hoy es el monte Everest, 8.800 metros de altura. Mis hermanos, 200 metros más que eso son 9.000 metros. Díganme, ¿qué persona, qué ser humano, qué animal que no sea acuático, que no viva en su espacio natural como son las aguas, qué animal o qué ave va a resistir un año sin dónde posar? Se van a morir, van a desaparecer. Por eso el Señor dice que entren todas estas especies en el arca y especialmente guarda la vida de estas 8 personas, 4 parejas, que ahora tendrán la labor de repoblar la tierra. Finalmente, Génesis 7:11 dice, fueron rotas todas las fuentes de agua de los grandes abismos. Este enunciado ha sido reconocido hace mucho tiempo como evidencia de actividad volcánica y magmática pesada durante el diluvio. Tal actividad volcánica en el fondo del océano también apoyaría la idea de un índice acelerado de extensión del fondo del mar. La fuerza y la magnitud del diluvio global, juntamente con la actividad volcánica y geológicamente cataclísmica, subsiguiente siguiendo a porciones causadas adecuadas por altos índices acelerados de separación continental. Estas 2 fotos que ustedes están viendo aquí son fotos de la Pangea, como se le llamaba la única porción de tierra que había en aquella época. Pues mis hermanos, se cree que en el momento del diluvio universal fue cuando se separaron la única porción de tierra que había y se formaron los continentes. Entonces esto es interesante. Obviamente para que haya esta separación abrupta de tierra, van a haber terremotos, maremotos, tsunamis, grandes explosiones. O sea, lo que sucedió en el diluvio fueron más factores de los que a veces nosotros pensamos. Toda la tierra quedó sumergida en el agua por un año, mis hermanos. Ahora, el juicio no fue tan categórico que acabó con toda la humanidad, pero tampoco acabó con toda la creación. Si se dan cuenta, la creación se restauró.
no a su original, porque ya bajó los estándares de calidad. Se perdieron especies, muchas situaciones sucedieron, etc. Y cuando hablo de especies hablo más de vegetales, de plantas, de árboles, porque los animales terrestres, dice la Biblia, que de cada uno quedó una pareja dentro del agua. Y pues obviamente los que son del agua vivieron en su hábitat natural durante ese año y toda su vida. Pero a lo que me refiero es que este juicio no fue categórico. Mis hermanos, se aproxima otro juicio. Y este juicio será un juicio donde el mundo como lo conocemos desaparecerá y lo corruptible se convertirá en incorruptible. Esa es la diferencia entre el juicio del diluvio universal y el próximo juicio que viene. Este juicio del diluvio universal se perdió la calidad de la creación y la creación que comenzó luego fue una creación de calidad inferior, al punto de que el Señor ya no permite que se relacionen entre hermanos, sino entre primos ahora. Porque ahora son 4 familias las que se pueden reproducir y se pueden relacionar no entre hermanos, sino entre primos. Y poco a poco, hasta que llega la ley de Moisés, es donde categóricamente se va a decir que el incesto no se puede realizar. ¿Por qué? Porque aún cada descendencia que le nacía al hombre era una descendencia, y al día de hoy vemos eso, es una descendencia más dañada, no solo mental y de corazón, sino hablo de que más dañada genéticamente. Nosotros genéticamente no somos tan perfectos como Adán y Eva, ni pues tan buenos más bien, porque no eran perfectos, tan buenos. Pero nosotros acabamos de leer un pasaje el día de hoy donde dice que le nace un hijo a Adán, ya no hay imagen ni semejanza de Dios, no como fue creado Adán, sino que es creado a imagen y semejanza de Adán. Es decir, miren cómo va bajando la calidad. Ese es el mundo en el que vivimos, mis hermanos, un mundo roto, un mundo quebrado, un mundo dañado, un mundo que poco a poco se está marchitando. Ahora, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el pacto con Noé? El pacto con Noé es que el Señor enviará a este hombre que ha prometido nacido de la mujer. Pero no lo puede enviar si acaba el Señor con toda la humanidad. Porque el Señor no acabó con toda la humanidad. No acabó con toda la humanidad, con Adán y Eva por gracia. Y con Noé nuevamente, no mata a Noé y a su familia por gracia. ¿Por qué? Porque a través de la descendencia de uno de sus hijos vendrá el Mesías. ¿Y quién será ese hijo? Sem. No volverá el Señor, hace pacto con Moisés, el arco en las nubes, Génesis 8 del 21 al 22. El Señor promete que no va a volver a venir un diluvio como este. Es decir, el Señor, a pesar de que haya maldad sobre la tierra, el Señor va a ser paciente y no va a volver a acabar a la humanidad. ¿Por qué no va a volver a acabar a la humanidad? No va a volver a acabar con la humanidad, primero que todo porque de esa humanidad iba a venir el Señor Jesús. Alguien podría decir, ya vino, entonces ahora sí puede acabar. No, tampoco. El principio de la estabilidad que le promete Dios a Noé es, no acabaré con la humanidad. 1, porque vendrá de esa humanidad el Mesías. Y 2, porque yo tendré paciencia, porque de esa humanidad se levantará la simiente de la mujer que es Jesús. Pero de esa humanidad también una facción será la iglesia, será el pueblo de Dios. Y el Señor va a tener paciencia y va a esperar, ya una inoportunidad tolerará el pecado de tantos tiempos. ¿Por qué razón? Porque en todos los siglos en que ha existido la humanidad, siempre el Señor se ha reservado un remanente escogido por gracia que se salvará. Por más mal que estuvieron las cosas en aquella época de Noé, 8 se salvaron. Por más que haya maldad en la tierra, siempre habrá personas que por gracia Dios las iluminará y les llevará a que lean la escritura y les llevará a que crean en las promesas y nacerán de nuevo. ¿Por qué razón? Porque el Señor por su gracia siempre se reservará un remanente. Porque siempre, desde la promesa de Génesis 3:15, siempre habrá una simiente de la mujer y una simiente de la serpiente. Siempre habrá creyentes y siempre habrán incrédulos. Entonces el pacto es el pacto de la gracia común. Y el pacto de la gracia común es que el Señor permitirá que salga el sol, que haya día, que haya noche, que haya siembra, que haya cosecha, que haya todo lo bueno que puede haber. Ustedes se dan cuenta que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Ustedes se van a dar cuenta que el Señor le da de comer tanto a buenos como a malos. Esa es la gracia común del Señor. Y toda esta gracia común es necesaria ¿para qué? Para que en el tiempo cronológico, en el tiempo que el Señor había determinado, que fue en el primer siglo,
naciera el Señor Jesús. Entonces, primero, creación como un todo ya no será destruida por el pecado del hombre. Segundo, la humanidad seguirá existiendo. Y tercero, habrá estabilidad del orden creado. ¿Qué podemos hablar de qué cambió luego del diluvio? Bueno, cambió que la ampliación de la dieta del hombre. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes que os he dado. Hasta ese momento la gente no comía carne y el Señor les permitió comer carne. Ahora, Dios expresamente estableció una dieta omnívora, o sea que pueden comer de todo lo que se mueve y vive. Luego es que viene como unas excepciones de animales inmundos, de animales puros, porque el Señor quería darle unas características de alguna manera al pueblo de Dios. De eso hablaremos luego. Pero también hay un mandamiento sobre la sangre. Como antes no habían comido ellos animales, entonces el Señor les da una regulación. Listo, coman los animales, pero prohibido comer la sangre juntamente con el animal. ¿Por qué? Porque la sangre tiene una importancia ceremonial. En ella está la vida. Derramar sangre solo puede ser unido a la redención, hacia lo que él estaba estableciendo como que el inocente muriera por el culpable. Entregar la vida de alguien es derramar sangre. Entonces hay que tener un cuidado de la sangre. Y recuerda que la muerte es consecuencia del pecado. Eso es lo que está recordando el Señor. Con estos mandamientos el Señor enseña perpetuamente, puntualmente, que el Señor está teniendo un especial énfasis en la sangre de Cristo en la redención. Dice el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.